buenas noches, es un placer para nosotros en Gatos de Tejado tenerte nuevamente con nosotros y que compartas nuestro último programa de este 2025. Espero que en casa estés llevando un día maravilloso, una noche, aunque fría, bueno, pues un lugar abrigador o algo abrigador, que somos afortunados los que tenemos con qué abrigarnos, y bueno, los que no, pues que se junten un poquito más. Pues bienvenidos, es un placer para mí presentar el día de hoy a nuestro invitado, al psicólogo Ricardo Villafaña Ponce, y que en este día vamos a estar platicando, Ricardo, acerca de una segunda parte sobre las adicciones, ¿no? Porque creo que en este tema, y más en estas fechas, pues vamos ampliando muchos horizontes con respecto a esto. Entonces es un placer tenerte, agradecer el favor de la atención de cada uno de ustedes, de donde nos escuchan, a mi familia hermosa, a mis grandes amigos, a los psicólogos, psicoterapeutas que nos escuchan en otros países, a la gente que está muy cercana y que, bueno, siempre está presente en nuestros programas. Bienvenidos y, bueno, que espero que sea esta noche pues muy fructífera para todos, ¿no? Vamos a aprender, vamos a darnos cuenta hasta dónde, cuáles son los límites también, porque toda ayuda tiene un límite. Entonces, hasta dónde también el psicólogo puede ayudar, hasta dónde también la familia, como lo hablábamos en el primer programa. Y bueno, sin más, bienvenido, Ricardo, es un placer Gracias. nuevamente tenerte aquí. Y bueno, me encanta porque, bueno, estamos en vivo y podemos charlar y podemos vernos, olernos si estás cerca y decir, bueno, pues este es un momento para que aprendamos todos juntos. Entonces, bienvenido, este espacio es tuyo. Muchas gracias, Ángela, gracias por tu invitación nuevamente. Y sí, como dices, este tema es muy amplio, bueno, como todos los que tratas en tu programa. En la primera parte, en el primer programa, pues hablamos de la parte de las adicciones, lo significativo, la familia, el tipo de adicciones, las sustancias y sus efectos. Y quedó así como que pendiente la parte técnica, la parte de la rehabilitación, la parte de lo que la familia busca o también buscan las personas que quieren salir de todo esto. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, Claro, a mí sí, sí, para claro. tengan claridad las familias sobre todo que están buscando este tipo de ayudas. Sí, a mí me encantaría que pudiéramos comenzar hablando del tratamiento, ¿no? Porque escuchamos miles de lugares y cosas que hablan sobre el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo? ¿A qué nos referimos con el tratamiento? O sea, cuando una persona está sufriendo porque hay adicciones leves, severas y muy graves, ¿no? Situaciones que vamos a estar platicando durante el transcurso del programa y sobre todo cuando hablamos de ya situaciones en donde hay brotes psicóticos, en donde haya un trastorno psicológico grave. Y bueno, creo que también es importante que la gente que nos escucha y que pueda difundir este programa para que otros también llegue esta información a otras personas, pues también puedan tener una idea un poquito más clara de a qué se refiere el tratamiento. Bueno, el tratamiento, hay una norma, la NOM 028 SSA 2 2009, donde hablan los programas de tratamiento, que son todos los programas, estrategias y acciones para, para que el paciente o la persona que busca la ayuda reduzca, ¿sí? O evite el consumo prolongado que puede traer consecuencias tanto físicas, psicológicas y también para la familia. Entonces, a grosso modo, esa es parte del tratamiento y el ANOM Que la norma que lo avala, que lo ¿no? avala. Porque también queremos decirle que la ley, pues tiene en sus códigos, no sé si así se diga, perdónenme los abogados, pues que tiene que haber una ley que regule tanto a las personas que atienden o atendemos estas situaciones, a los espacios que también los atienden, que vamos a hablar un poquito también de eso, y sobre todo, pues que estos tratamientos pues puedan ser más efectivos, ¿no? Porque igual lo hablaremos más adelante, pero que también tiene que ver con cuando la ley o los jueces dictaminan que es necesario que una persona esté bajo un tratamiento, ¿no? Y yo creo que también aquí es importante saber que pues hay un límite, ¿no? También la persona tiene un libre albedrío para poder decidir
cuándo o no tomar un tratamiento, que eso me parece importante, pero también hay otros casos, como lo hablamos aquí, graves, en donde la persona es necesario que acuda a un tratamiento porque ya está afectando, digo, indudablemente cualquier adicción impacta, ¿no? Ujú. Algo que quiero preguntarte sobre lo que hablabas previamente es, ¿hasta dónde, no? O sea, ¿hasta dónde requiere una persona este tratamiento? Cuando hablas del uso prolongado, ¿nos referimos al tiempo? ¿Nos referimos al consumo? ¿O a qué te refieres con eso? Bueno, para valorar a una persona es qué tipo de sustancia está consumiendo, cuánto tiempo tiene consumiéndola, qué cantidad, si ha aumentado la cantidad, y esto si ha causado problemas sociales, Mm, familiares, laborales, legales, el tiempo que dejó de trabajar, los problemas que ha tenido. Entonces, bajo estos parámetros que vienen en el CIE-10 o ujú. también en el DSM-5. DSM-5, ¿no? Para catalogar si esa adicción es leve, Ujú, moderada o grave, ujú. o si también hay un trastorno Sí. psicológico inducido por sustancias. Entonces, esa es la evaluación para ver el tratamiento de esta persona. Sí, y sobre todo la gente que nos escucha, que tenga muy claro eso, ¿no? Porque cuando decimos el uso prolongado, a veces hay personas que en muy poco tiempo ya empiezan a tener diversos trastornos. Ujú. Y hay personas que tienen un uso prolongado, que llevan años consumiendo y que como que la sintomatología o la conducta riesgosa va apareciendo como más lento. ¿A qué se debe eso? Según tu experiencia, ¿no? Pues Digo. el tipo de su organismo y el tipo de drogas que consume. Ujú, Entonces, es diferente en toda la persona, ¿no? Por ejemplo, hablabas de si reconozco que tengo una adicción, ujú. ¿sí? Vamos a hablar de las etapas de cambio, donde la Okey. primera etapa que es la precontemplación de Prochaska y Di Clemente, donde la persona no acepta o para ella su consumo no representa un problema y por eso él dice que no necesita ayuda, no necesita un tratamiento, pero sí Ujú, esta parte de la adicción o del consumo depende también de la persona, cómo su cuerpo reacciona, cómo la periodicidad del consumo, la cantidad de consumo, porque puede haber ujú, un consumo prolongado en el tiempo, pero de muy baja dosis. O puede mm, haber un consumo muy prolongado en el tiempo, con pero altas ujú. dosis, o de poco consumo en el tiempo, de poca o baja dosis. Entonces, ahí es muy, muy Variable. variable, depende de la persona. Sí, también hablamos del entorno, ¿no? O sea, del entorno, la familia que contiene o sostiene a una persona con adicciones, también del entorno social, ¿no? Que tanto permea o no esta parte familiar, que me parece muy significativo. Yo leía hace algún tiempo un autor que decía que bueno, la adicción terminaba siendo como, o la persona que era adicta, no sé si es lo correcto decir, era como el chivo expiatorio de todo un sistema familiar, ¿no? De alguna forma, ¿no? Digo, vienen aunado a eso muchas otras Ujú. problemáticas, pero también la sociedad que contiene a estas personas o que contenemos o que aportamos algo también para la evolución en el tratamiento, ¿no? Y quiero preguntarte eso, ¿cuáles son esos tipos de tratamientos que las personas eh, tendrían acceso en México, en Guanajuato, en San Luis de la Paz, no Ujú. sé? Sí, hay dos tipos de tratamiento, es el ambulatorio y el Mm, residencial. En el ambulatorio, pues acuden a los CAICES, a los CAISAMES, a los centros de intervención juvenil, o depende de la ciudad. Por ejemplo, en León está el CAIA, mm, y el Centro de Atención Integral a las Adicciones, y es ambulatoria, ¿no? ujú, Entonces, puede ser también o de urgencias, ¿sí? El paciente está muy intoxicado, tiene un brote psicótico, pues va a urgencias, ¿no? O llegan personas con un alto grado de alcoholismo, ¿sí? Con el síndrome de abstinencia, pues los internan, es ambulatorio, les ponen su suero, los estabilizan y se van a su casa. Y también está la ambulatoria, no residencial, son los grupos de autoayuda, como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. Y está también la residencial, que es la más común,
Mm. que es los llamados anexos, como lo conoce la gente, o centros de rehabilitación. La rehabilitación es otra cosa. Yo les digo centros de desintoxicación, Exacto. porque el periodo en el que están, como lo hablábamos en el programa anterior, Ujú. cuánto dura una sustancia en En salir el del cuerpo. cuerpo, que es por lograr el tiempo que dura el internamiento. ¿Sí? Ajá, sí, sí. En estos como espacios ambulatorios, que bueno, ya mencionaste algunos, si existe un protocolo, bueno, sé que existe un protocolo de atención y sobre todo que la gente que nos oye, que está ahí al pendiente, sepa en qué momento es necesario como llevar a alguien porque está consumiendo algún tipo de sustancia. Cuando está en peligro su salud, ¿no? Ok. Incluso la Constitución está que todos tenemos Ujú, derecho a la salud. ujú. Y entonces, cuando la vida de la persona está en peligro o pone en peligro, La ¿sí?, vida la de otros. integridad física o mental del familiar, es cuando pueden llevarlo involuntariamente Mm. a un tratamiento. Sí, porque luego a veces yo he escuchado, ¿no? Que dicen, bueno, pues es cuando yo quiera. Pues Ujú. no, déjame te digo que no. Que también está esa otra parte que protege, como decíamos, a la parte social, a la parte familiar y que es necesaria la intervención, ¿no? A lo Ujú. mejor en este caso de la autoridad cuando la situación ya, pues está saliendo como del control de las líneas o límites familiares o inclusive sociales. Cuando decías que ya inclusive entran a situaciones de un delito, de un conflicto. Exactamente. Sí, entonces en esa parte de lo residencial, lo que hablas del el ingreso voluntario, ¿sí?, donde yo tengo la intención de tener un tratamiento para mi adicción y yo ingreso, ¿sí? Yo doy la autorización, hay un familiar que también está al pendiente Ujú. del interno y está la involuntaria, que el 99.99 de los casos en los internamientos son involuntarios. Por ejemplo, ¿cuándo, ¿cuándo hay que llevarlo al CAICES, por ejemplo? O sea, ¿cuándo hay que llevar a una persona que está teniendo algún consumo de sustancia al CAICES? ¿Cuándo al CAISAME? ¿Cuándo al CIAG? ¿Cuándo al CAIEM, dijiste? Ujú. En León. ¿A dónde? O sea, ¿cuáles son estos indicadores que implican que una persona necesita ser canalizada a algún espacio? Y sobre todo, ¿cuál es bueno, esa situación en la que la persona puede ir a cada uno de estos centros? Me imagino que es diferente. Por ejemplo, el CAICES, pues, tiene un nivel, ¿no?, de atención. Igual, el CIAG tiene un nivel de atención, el CAIA, el CAISAME tiene un nivel de atención. Nos referimos a los profesionales que se encuentran ahí, Ujú. para poder canalizar de manera adecuada a un paciente. Entonces, ¿cuándo es necesario, no, decir, pues yo puedo llevarlo al CAICES? Desde que inicia un consumo, ¿no? Mm, Porque ahí le van a hacer un una preventivo, evaluación, ¿no? van a aplicar un instrumento donde vean en qué nivel de la adicción está para sugerir el tratamiento. O sea, ahí es desde que ya empiezo a tener, bueno, es que varía, ¿no? O sea, puede ser, yo puedo ir o mi familia me puede llevar si ya Ujú. vieron cambios en mí, por ejemplo, es un joven que Mm. ya no quiere ir a la escuela o ya no va a trabajar o presenta cambios en su comportamiento, ¿sí? O un adulto igual. Entonces, pueden acudir y ahí en esos centros les hará una evaluación para ver en qué nivel de la adicción o qué tanto consumo está presentando, ¿sí? Para de ahí ofrecerles el tratamiento. Y, por ejemplo, ¿cuándo es necesario, en este caso, en el CAISAME, canalizar a una persona? O sea, bueno, sé que hay un protocolo de atención, que es primero la atención en el Hospital General o en el CAICES, que dan la canalización, ¿no? Pero ellos son los que dan la canalización. Pero me refiero a cuando hablamos de una situación realmente riesgo, que sabemos que ya la situación está grave. O sea, Ujú. cuando hablamos a lo mejor de un brote psicótico, ¿cuáles pueden ser los signos, síntomas que una persona puede presentar para decir, no, esta situación ya no podemos con ella y hay que buscar otro espacio de atención? Y por lo regular, en mi experiencia, trabajando con varios internamientos, ya se acude al CAISAME cuando este paciente ya está presentando alucinaciones visuales
auditivas, paranoia, celotipia, estas síntomas psicológicos del consumo de sustancias. Es cuando llegan a esos centros de tratamiento o de atención. Sí, para las personas que no son profesionales, pues nos referimos a estas alucinaciones visuales cuando ya están viendo algo que no está, ¿no? O sea, auditivas, pues que están escuchando cosas que Voces nadie más ajá. escucha, ¿no? O sea, dicen, es que estoy escuchando ¿no? Las voces de ultratumba. Bueno, pues Que ahí me hablan, voces que que me me hablan, dicen. que me dicen que haga esto. Entonces, bueno, ahí ya también es un indicador. Igual cuando ya hay una desconexión completa de la realidad, ya no responde. ¿Qué otras cosas, qué otros La ejemplos puede haber? paranoia, ¿sí? El creer que la gente habla de mí, que me siguen. La celotipia, que mi pareja me está engañando. Empiezo a revisar el celular y veo mensajes que no existen. La alucinación visual es cuando ya la familia ya entra en alerta y acuden a centro de rehabilitación o a un CAISAN. Sí, para las mujeres y los hombres que lo sufren, porque también hay Ujú. hombres que la pareja, y hablamos aquí sin género, pues, pero hablando de cualquier tipo de relación en donde alguien, bueno, está diciendo, me estoy pensando que mi pareja ya está con alguien más, ¿no? Y cuando ya estas situaciones son reiterativas, constantes, pues ya estamos hablando de un problema grave, ¿no? Yo recuerdo a una persona que revisaba hasta las pantaletas de su pareja y las olía, como decir, vienes del hotel, que estabas con otra persona, ¿no? Y a veces creemos que son situaciones O normales llegan a su casa y buscan debajo de la de la cama, en cama, todos lados. claro. Y sobre todo ahorita que la mayoría de la gente utilizamos el celular, pues están, he tenido personas que hackean el teléfono de su pareja y bueno, decirles a la gente que nos escucha que eso no es normal, o sea, que no lo están haciendo porque te quieran mucho, porque no quiera que veas a nadie, sino porque estamos hablando de un problema grave que tiene que atenderse. Y no solamente hablamos de una pareja que vive como un matrimonio, en unión libre, sino también hablamos de los El noviazgos, ¿no? noviazgo. O sea, donde también hay chavitos y chavitas que están consumiendo sustancias y que debido a esto, pues están generando este tipo de alucinaciones o problemáticas y que las niñas o los niños o adolescentes que nos escuchan, pues sepan que eso no es normal, o sea, que no es normal que revisen tu celular, que no es normal que revisen tu mochila, que no es normal que te vigilen afuera de tu casa, a ver con quién sales. ¿Qué te pones? ¿A quién le hablas? Exacto, cómo te ¿Cómo vistes, vistes? cómo te ¿A peinas. dónde vas? ¿A qué hora Ajá. sales? ¿A qué hora llegas? O sea, esas son cosas que son anormales y que es necesario atenderse y que bueno, también hay que aprender a poner un stop y un alto a este tipo de relaciones en donde hemos escuchado y visto lamentablemente casos en donde hay situaciones inclusive de De muerte, ¿no? O muerte. sea, no estamos hablando aquí solo de la seguridad física, sino también, o sea, bueno, sí de la seguridad física, pero también hablamos de la situación en donde se han asesinado personas en base a esto. Entonces, sí es importante que los que nos oyen, nos escuchan o puedan compartir esto, pues sepan que esto no es normal, ¿no? Y que forma parte también de un tratamiento, ¿no? Hablábamos bueno, hablabas tú de este tratamiento, ya sea ambulatorio o este tratamiento Residencial. que se habla desde la parte residencial. ¿Qué más nos puedes compartir con respecto a esto? Yo tengo muchas dudas, pero... En la parte residencial es la más común, ¿no? Lo que hablan como los anexos. Y en esta forma de ingreso voluntaria, involuntaria o obligatoria por una cuestión legal, llegan, como te decía, el 99.99 de los internos llegan por lo regular de forma obligada. ¿Sí? Y bueno, obligada por la familia y número 2, involuntaria, ¿no? Y ellos dicen, es que me están secuestrando, ¿sí? No me pueden hacer eso, sí les pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque estos centros regulados, porque deben de estar regulados, ese lugar a donde vas tiene que estar regulado, tienen que tener todos estos programas, ¿sí? De la rehabilitación, deben tener una organización, sus manuales, toda la atención, personal capacitado, una atención integral con el psicólogo, el psiquiatra, el médico, el nutriólogo, los consejeros, los padrinos, los asesores, ¿sí? Debe de estar regulado.
¿sí? Y entonces, estos centros que están regulados están protegidos por la ley. Ujú. Tienen ahí en su organización interna, tienen sus formatos donde hay un responsable de esa persona, ¿sí? Ujú. Y entonces, esa parte es lo que protege a los centros de rehabilitación, incluso ir hasta la casa del hombre o mujer que presenta esa situación para llevarlo al Ujú. internamiento, ¿sí? Entonces, muchos de los internos dicen que es contra su voluntad, que eso no es válido, que está secuestrado, que va a demandar. No procede porque esos centros regulados están protegidos por la ley precisamente por eso y tienen que dar también parte a las autoridades o están regulados por la Secretaría de Salud, donde Ujú. deben de tener su expediente completo con esas hojas que protegen tanto al interno como a la institución. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Por ejemplo, o sea, ahorita pienso en todo lo que nos compartes con respecto a la ley, a la regulación. ¿Y qué tiene que hacer la persona? ¿A dónde tiene que ir? ¿Tiene que ir al Ministerio Público, poner una denuncia que su hijo, su esposo, su amor prohibido, este, está presentando una situación que ya se salió de las manos y con respecto a las adicciones me refiero? O ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? ¿Cómo es que se va a dar cuenta que es necesaria este tipo de situaciones? Por lo regular, cuando hay situaciones de violencia, de hombres o mujeres, las familias llaman a la policía los remite, ¿sí? A los separos ante el juez, ¿sí? Y de allí, ¿sí? Ujú. Muchas veces los Ok. canalizan al, a los internamientos, o sin pasar por una denuncia o sin pasar por una O detención. sea, la La, familia sí la puede ir familia puede hablar, al lo que centro de hacen rehabilitación. directamente al centro del anexo, centro de rehabilitación, van a la casa de esta persona y los llevan Sí, al también es internamiento. importante, yo creo que entender esto, ¿no? Que también socialmente, a través de estos programas, pues hay una protección para la familia, ¿no? Y sobre todo para los menores de edad, por ejemplo, con un papá o una Ujú. mamá o con los dos padres o con alguien dentro de la familia. Yo recuerdo a un pequeñito que me decía que su tío le daba mucho miedo porque se drogaba y golpeaba las puertas y ellos tenían que encerrarse. Entonces, imagínense una situación vivida de un pequeñito de 7 8 años, en donde tiene mucho miedo. Ujú. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de una situación que sale como el control de la familia y que es necesaria la contención de esta persona para su bienestar físico y emocional, pero también el de la familia, ¿no? Y aquí Ujú. hablamos pues de este tratamiento importante que determina que una persona puede estar o no. Por ejemplo, a mí se me ocurre preguntarte en este momento como, ¿cuándo es necesaria la canalización, por ejemplo, médica solamente? ¿Cuándo es necesaria la canalización psicológica? ¿Cuándo o qué indicadores nos presentan para poder decir, ah, pues es necesaria? Bueno, dijiste algunas situaciones con respecto a la atención psiquiátrica, que no lo mencionaste así, pero a la canalización psiquiátrica. O sea, Ujú. ¿cuáles pueden ser estos indicadores de observación que puede tener cualquier persona? No necesitan ser profesionales, pero sí preguntarte a ti que eres el profesional, ¿cómo es que podemos encauzar a estas personas? Bueno, si llegan a un centro de tratamiento, tienen que hacer una evaluación. La evaluación es psicológica, Ujú. ¿sí? Se va a dar el diagnóstico, también el psiquiatra, bueno, con la entrevista, se aplican instrumentos para ver el nivel de, eh, de la adicción, también si presenta ansiedad, Ujú. depresión, ¿sí? Y de acuerdo a los resultados, bueno, ya está el tratamiento, ya sea que se canalice al psiquiatra, el médico también va a hacer su chequeo para ver en qué nivel está, bueno, de sus condiciones físicas, si presenta alguna desnutrición, si presenta alguna enfermedad, si padece alguna enfermedad, si está tomando algún medicamento, ¿sí? Ujú. Para que siga el tratamiento, ¿no? También el nutriólogo para ver en qué condiciones nutrimentales está para, Mm, pues, sí. sugerir, pues, al centro de rehabilitación Mm. cierta menú que nutra a los internos. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? Que la persona pueda tener
Y bueno, esto también cuesta, pues, o sea, que la persona pueda tener realmente una atención integral, inclusive en algunos momentos también una canalización jurídica, ya cuando la Ujú. situación pues está Obligada. siendo demasiado grave, ¿no? O sea, cuando, ¿a qué alude como esta parte de decir, esto ya es una situación grave que es necesario poner una denuncia, sobre todo las mamás, las esposas y también los hijos que lo pueden hacer, ¿no? Cuando ya son mayores de edad, porque los pequeñitos lamentablemente pues tienen que ir acompañados de un adulto, bueno, también afortunadamente, pero Ujú. es como pues son los parámetros que nos marca la ley. Cuando se está presentando violencia física, emocional, eh, patrimonial, económica, y por el consumo de las sustancias, en este caso la familia puede acudir a hacer sus denuncias respectivas. Sí, recuerdo que también lo dijimos en la primera entrevista que tuvimos contigo, ¿no? Que bueno, pues que se toma por lo que caiga, ¿no? Este, Ujú. porque ganaron y perdieron, porque se fueron, porque no se fueron. O sea, hay muchas situaciones por las cuales una persona puede empezar un consumo. Y obviamente el tratamiento que ahorita nos compartes, que puede ser este tratamiento ambulatorio, que puede ser este tratamiento pues de un internamiento, que no es necesario que la persona tenga que dar su consentimiento cuando son situaciones que ponen en Graves riesgo en riesgo su su vida. vida y la de otros, ¿no? Que Ujú. también algunos, no todos presentan eso es importante que la gente lo sepa, ideaciones o intentos suicidas, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser algunos indicadores bueno, pueda presentar una persona que impliquen este tipo de pensamientos o acciones suicidas? Como lo vimos en el programa anterior, Ujú, el uso prolongado de ujú, sustancias, sí, puede traer como consecuencia una depresión, y también por que se altera también el sistema nervioso central en la producción de dopamina, que es lo que nos hace ujú. sentir placer y sentir bienestar. Cuando hay un daño del sistema nervioso central, puede haber una depresión, lo que era en depresión, y que pues el intento suicida, ¿no? El Ujú, intento suicida del, no sé, cortarse, colgarse, mm, tomar algún tipo de medicamento, tomar veneno, ¿no? Pues ya es el intento suicida, indicador de una posible depresión. sí, te pregunto esto por esto que estamos hablando, ¿no? Porque es necesario el tratamiento real, o sea, de un paciente con este tipo de características. ¿A dónde tiene que acudir? Que ahorita ya lo mencionamos, y que también es importante el hecho de cómo la familia puede también trabajar, y creo que es necesario el trabajo de la familia en el acompañamiento de este paciente. ¿Cómo lo has vivido tú desde lo que tú, el trabajo que tú haces con los pacientes con algún tipo de adicciones? Cuando es el internamiento, dentro de la institución, llevan vamos a decir, el programa Ujú, para la rehabilitación. La familia también se le sugiere que vaya a un grupo de autoayuda como Al-Anon y también a terapia psicológica. Varía también la eso posibilidad te iba a también preguntar. de la familia, y también varía también lo que esos centros de internamientos ofrezcan, ¿no? Porque hay muchos internamientos que no están regulados, ¿sí? Y Ujú. entonces carecen de todos estos servicios. ¿Dónde pueden identificar las personas estos centros de tratamiento? O sea, hay una base de datos nacional, estatal, municipal, de cuáles son los centros regulados por la ley para poder realizar o Ujú. para poder internar a los pacientes. Bueno, a Podrían, las personas, pues, ¿no? podrían preguntar, acudir Mm, a a la delegación de salud del estado, ¿no? Por mm, ejemplo, en León, ¿sí? Está la Secretaría de Salud, que es la que hace las las revisiones y regulaciones. tiene las regulaciones, ¿sí? Que ahí les va a decir qué centros de rehabilitación están regulados y avalados, que tienen un buen tratamiento, ¿no? O Ujú. reúnen las condiciones de infraestructura y que sea un espacio adecuado
bueno, allá voy. ¿Qué es bueno, no para ti, sino para la ley, un espacio regulado de manera adecuada, con instalaciones adecuadas? ¿Qué tiene que tener? O sea, para que la gente que nos escuche, bueno, sabemos que si ustedes buscan en la base de datos, pues van a encontrar ahí cuáles están, ¿no? Pero también es importante, ¿qué es necesario que tenga ese espacio para poder generar un internamiento seguro de un paciente? Número uno, bueno, que sea un espacio adecuado, ¿no? Número uno, que tenga dormitorios, ¿sí? Donde no estén en el hacinamiento, o sea, que sea, por ejemplo, un espacio aquí donde estamos y haya 5 o 6 literas, ¿no? Que estén en el hacinamiento y que tenga condiciones higiénicas, ¿sí? Que siempre Que haya más limpio. de un baño, ¿eh? Más de un baño, que tenga también sus consultorios para el médico, para el psicólogo, cuando va el psiquiatra, condiciones higiénicas, un espacio para la visita familiar, los espacios para las terapias grupales, de recreación, y que sea un espacio amplio, pero que no esté sobrepoblado, ¿sí? Que es entonces en el hacinamiento. Entonces, eso también lo regula la Secretaría de Salud, ¿sí? Y también las revisiones Periódicas, periódicas ¿no? que hace puede ser Protección Civil o las Los instancias espacios de municipales, seguridad para poder exactamente, sí, porque salir. también los centros tienen que tener su uso de suelo, Ajá. ¿sí? Donde Sí, claro. tienen ese espacio, está apto para ese tipo de actividades, que sabemos que también hay muchos anexos que no están regulados y no tienen las Sí, condiciones que no dudamos nosotros jamás de la higiénicas. voluntad de nadie, pero también es importante que si un paciente va a ser atendido, pues también tiene que ser atendido en un espacio adecuado, ¿no? Para todo el proceso que necesita para su rehabilitación. Que tengan un programa, que tengan el personal capacitado para que su familiar esté bien atendido. Y sobre todo también la inclusión de la familia, ¿no? Porque también consideramos que, bueno, pues que también es una decisión personal, que es un poquito lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Como que estas etapas de cambio que son necesarias y cómo alguien puede decir, bueno, esta persona sí le va a echar ganas, o cuando hablamos y cuáles son esas características, y no solo es echarle ganas, sino cuáles son estas características o sea, que podemos escuchar de alguien para que podamos decir que puede o no ser un tratamiento efectivo, ¿no? Sí, en estas etapas de cambio que Di Clemente y Prochaska proponen, voy a explicar de manera muy sencilla. La primera etapa es la etapa de precontemplación, donde el consumidor, ¿sí?, no reconoce que lo que él está haciendo no representa un problema para él, ni para nadie. Y entonces, pero esta primera etapa no hay tiempos, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, eso dura un año. Ya después del año va a decir, sí tengo un problema, ¿no? Así puede estar 10 años en el consumo, 10 años con el problema, ¿sí? Y decir, yo no lo necesito. Claro. Esto no lo considero yo un problema. Cuando a la vista de los demás, sí lo es, porque ya dejó de trabajar, porque ya adelgazó, ya vendió sus cosas, ya está separado de la familia. O las cosas de la familia. Ajá, empezó con que no era agresivo y de repente ya se desinhibió y empezó a golpear a todos, ¿no? Problemas familiares, laborales, económicas, ¿sí? Y entonces, pero él no considera que tiene un problema. Y entonces no hace algo más por salir de su consumo. Precisamente por eso, porque no considera que tenga un problema. ¿Sí? Y entonces muchas veces llegan a los internamientos con este tipo de pensamiento. ¿Sí? Y entonces el quehacer del terapeuta, el quehacer de la institución es llevar las estrategias necesarias para este interno, para que haga conciencia de que sí hay un problema y eso lo lleve a adaptarse al programa, ¿sí? Y adherirse también a un tratamiento. Sí, yo creo que también aquí podemos incluir como los tipos de personalidad, ¿no? O sea, hay tipos de personalidad que son más complejos, digo, voy a poner esta palabra, aunque quiero ponerla en un paréntesis, que no se pueden persuadir tan fácilmente, ¿no? Cuando hablamos de personalidades
narcisistas, Ujú. egocéntricas, cuando hablamos de personalidades con situaciones graves, ¿no? De pensamientos obsesivos, etcétera. Entonces, ¿cuáles nos pudieras compartir que son esos como índices de personalidad que implican que haya una menor disposición a un cambio? No sé si me expliqué con la pregunta. Sí, bueno, el chantaje hacia la familia, las mentiras, las amenazas. Ay, danos ejemplos. Por Así como, ejemplo, ¿cuáles pueden ser esos, como esos chantajes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice la gente? bueno, ¿Cuáles son esas amenazas? Digo, porque este, aunque las sabemos, parece ser que no las sabemos. ajá. Entonces es necesario escucharlas. Por ejemplo, en internamiento, que lo tratan mal, que no come bien, o ya voy a cambiar, Ujú. ¿sí? Ya Eso es no, importante. Me pegan aquí, ¿no? ajá, no como bien, me quitan mis cosas, no duermo, no me dan, la comida está en mal estado, ¿sí? Ujú, O el ya voy a cambiar, ¿sí? El llanto, ujú. ¿no? Y eso es lo que a la familia lo lleva a que, al egreso del paciente, porque una es cuando la familia dice, me lo quiero llevar, cuando el egreso debe de ser cuando termina, pues el tiempo son 3 o 4 meses del internamiento, es cuando debe salir, pero muchas veces da el egreso cuando la familia lo pide por estas situaciones, ¿no? O también se da el egreso, bueno, saliendo un poquito de lo que me está diciendo, cuando la Ujú. familia dice, híjole, es que solamente dependo económicamente de él, ya lo necesitamos para Tiene que que salir. trabaje y sale, ¿no? Pero sí en esta primera etapa se da mucho eso, lo del chantaje, la amenaza, ¿sí? O incluso de hacer daño a la Ujú. persona o a los hijos, ¿no? Si es casado. Y en este caso, si es soltero, pues, y vive con los padres, pues el daño que le puede hacer a los padres si quieren internarlo. Ujú. Y hay personalidades, creo, considero, que son como más rígidas al cambio, ¿no? Por ejemplo, Ujú, hay personas con este pensamiento rígido que es muy complejo de modificar. O sea, es así de así es porque así me dijo mi abuelito y mi papá y ujú, todos mis ancestros, ¿no? Y que yo no voy a cambiar eso, porque los hombres de mi familia aquí tomamos hasta que el cuerpo aguante y hasta 3 días en Navidad, Año Nuevo y hasta el Día de Reyes, ¿no? Como ahora en México tenemos esta ujú, frase que me parece, híjole, compleja, digo que yo también me reía, pero esta frase del Guadalupe Reyes, ¿no? O ujú, sea, desde la Virgen de Guadalupe hasta el Día de Reyes vamos a parar de beber o de consumir o de la fiesta, ¿no? Que no estamos en contra de la fiesta, pero sí del consumo irresponsable que genera accidentes, que genera muertes, ujú. que genera situaciones pues bastante complejas. Y hablamos también de estas personalidades que son más complejas de tratar, ¿no? Más que Ujú. otras, a lo mejor. Sí, por eso es parte de la precontemplación, digo que Ujú, no es cuando yo no reconozco que tengo un problema, ¿no? ujú, Entonces, si tomo poquito, tomo mucho, me me drogo poquito, para mí no es un problema, ujú, sí, que pongan en riesgo mi vida, riesgo de los demás, yo no lo considero un problema. Entonces, por ese tipo de pensamiento, pues no quiero un tratamiento, ¿no? ujú. De forma voluntaria no, cuando es involuntaria, pues tampoco va a decir que no lo necesita. Y Bueno, está enojado con la familia. claro. Una puede ser la contemplación y otra, ¿cuál sería? La ¿Cuáles contemplación, serían? la contemplación es cuando este hombre o mujer, ¿sí? Ya reconoce que su consumo ya le está trayendo Un problemas, problema. reconoce que ya hay un problema, ya tiene problemas con su familia, tiene problemas económicos, ya le está trayendo problemas, pero aún no se decide a Por tomar un el tratamiento. tratamiento, pero ya dio un pasito más. Ujú, ¿Sí? Y entonces, si en la evaluación, ¿sí? En el internamiento o un tratamiento externo, ambulatorio, ¿sí? Con su ujú. terapeuta, con su psicólogo, con su, este, Sí, quien sea su ajá, atención su primaria. atención, ¿sí? Se le encamina o el tratamiento es para que el siguiente paso donde diga, ya busca la ayuda, ¿sí? O Ujú, sea, ya decídete a tomar acción, que es el siguiente paso o la siguiente etapa, ¿sí? Para ayudarlo, ¿sí? Si no dice, bueno, sí ya tengo un problema, pero pues no, me voy a esperar, ¿no? Me voy ujú, a esperar un ratito más para ver si yo solo puedo, ujú. ¿sí? Y entonces, esa es la segunda etapa, que tampoco hay temporalidad de Mm, decir, este,
Después de un año de estar en precontemplación, donde no acepta que tiene un problema, en un año ya cambia. O sea, puede estar una persona 10 años en la misma postura rígida de decir, no tengo problema con mi bebida, no tengo problema, estoy bien. Los que están mal son los demás, yo estoy bien, no tengo problemas. ¿Sí? Ujú. Y hay que quedarse, ¿sí? Y no salir de su consumo o nunca buscar un tratamiento. La contemplación también puede también quedarse en esa etapa por mucho tiempo, ¿no? Es decir, sí reconozco que tengo un problema, pero ya tengo 2 años que tengo ese pensamiento, pero no he ido a un grupo de autoayuda, no he ido a buscar algo más Sí, sí. para mi situación de la adicción, ya sean hombres o mujeres. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es la de la acción, donde ya yo me decido a tener un tratamiento, ya sea residencial, voluntario o busco un grupo de autoayuda, ¿sí? Ujú, Como es Alcohólicos ujú. Anónimos. Entonces ahí ya le puse acción, ¿sí? Y te digo, aquí tampoco es cuánto tiempo va a llegar a que él decida o ella decida tener un tratamiento. O sea, no hay un tiempo, depende de la persona, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, aquí me llama la atención cuando tú hablas de la voluntad. O sea, ¿a qué se refiere con esta parte de la voluntad? Digo, a lo mejor yo lo puedo comprender un poquito, pero me gustaría muchísimo que pudieras ampliar esta parte. Cuando digo voluntad, ¿a qué me refiero? O sea, ¿a mí Ujú, mismo, a mis ujú. pensamientos, a qué? Cuando yo quiero, cuando mis Ujú. intenciones, cuando mis necesidades quieren o yo quiero hacerlo, ¿sí? Es que nadie me está obligando, yo Exacto. tomo la decisión Sí, y de hacerlo. me refería a esto porque, por ejemplo, o sea, a lo mejor al principio te van a llevar, como nos llevan a muchos lados, ¿no? Pero creo que también depende justo de esta voluntad que las personas pueden tener para generar algo diferente. Hay muchas situaciones, que queremos que la gente que nos escuche sepa que también hay muchas situaciones que nos regresan al tiempo pasado, ¿no? A volver a generar a lo mejor un pensamiento, una emoción o recordar un hecho que fue significativo, que es doloroso y que a veces consideramos que regresar a ese momento en donde alguien me contiene, me sostiene, me acompaña, me ayuda, pues puede sostener esta parte de mi vida, ¿no? Porque finalmente hablamos de alguien que es dependiente y después se vuelve codependiente. Ujú. ¿Cuál es esta diferencia? No, no, ¿cuál puede ser? ¿Cuál es esta diferencia cuando hablamos de alguien que depende de un consumo y alguien que está en codependencia con un consumo? La codependencia es cuando el familiar, Ujú. ya sea el papá, la mamá, los hermanos o la pareja, Los hijos también, o ¿no? sus hijos, su tranquilidad ya depende de la tranquilidad del Mm, adicto. sí. ¿Sí? Entonces, algo muy común puede ser que justifican, por ejemplo, si no fue a trabajar, o justifican su Es que estaba violencia, crudo, o, ¿no? o se enfermó, ¿no? Incluso hay situaciones en las Ujú. que para Justificar el me consumo. angustia que salga a la calle y algo le vaya a pasar, Ujú, mejor que no salga y mejor la familia se la lleva, ujú. ¿sí? No te sales, aquí estás seguro, no tengo esa angustia de que algo te vaya a pasar, ¿sí? Pues te lo, te lo llevo a casa, ¿no? O también los padres bueno, ya también lo habíamos platicado, pero que sí es importante retomar, es como estos padres que les dan dinero, ¿no? Así como para que no te salgas, Ujú, es más, hasta los papás que les compran, ¿no? Que les van y les compran a la tienda o con los dealers y se ponen en riesgo y todas estas ujú, situaciones tan complicadas para que ellos puedan consumir en un espacio que llaman seguro, ¿no? O ujú, sea, cuando hablamos de un consumo, yo creo que no podemos hablar de un espacio seguro, o sea, hablando de un estado alterado de la conciencia, ¿no? Lo dice la OMS, o sea, cuando hablamos de un estado alterado de conciencia es cuando ya consumimos una cierta cantidad que ujú. ya altera nuestra capacidad visual, inclusive Motora. motora, ¿no? Yo me acuerdo que aquí hacían un la prevención, la parte de la prevención en tránsito, hacían un programa
padrísimo, no sé si todavía lo tengan, ojalá que sí, donde les ponían a los adultos y a los niños como un antifaz, ¿no? Con unas imágenes y que hacían como el hecho de que no pudieran sostenerse en la parte motriz adecuada, ¿no? Y decía, bueno, pues así es cuando consumes 10 cervezas, ¿no? Así es cuando consumes 5, que andas medio mareadón, pero cuando te dicen, a ver, haga un 4, ¿no? O observe esto. Entonces, ahí hablamos de situaciones preventivas, ¿no? Pero también en esto que compartíamos con ustedes sobre el hecho de que como la familia también a veces, ¿no? Alienta o alimenta este tipo de adicción. Exactamente, sí, por la codependencia y por la seguridad de la familia, aunque muchas veces también cuando un adicto llega a otra vez o a un internamiento, y puede ser el internamiento número 7, 8, 9 o 10, ¿sí? Entonces ahí este paciente, este interno, después de 10 internamientos, no ha hecho más, ¿no? Entonces puede decirse que está siempre en la primera etapa porque puedes tener 5 o 10 internamientos y no salir porque yo no tengo problema. Claro. Sí, y muchas veces esta codependencia, es decir, yo voy a pagar mi tranquilidad, lo llevo a un internamiento, ¿sí? Y sé que a lo mejor él va a salir otra vez igual, ¿sí? Pero estos 4, 5, 6 meses que va a estar internado, estoy pagando mi tranquilidad. Es muy triste de que, como a mi hijo, a mi esposo, a mi familiar, lo tenga ahora sí que encerrado, no internado, encerrado, como dicen ellos, pagando mi tranquilidad. ¿Sí? Entonces, y que sigue siendo una parte codependiente, ¿no? Exactamente. O sea, en donde tengo que pagar porque el otro no esté generándome un problema. Entonces ahí forma parte como este círculo vicioso en el que muchas familias pues han entrado, ¿no? Y que finalmente también forma parte de que el consumo siga dándose. Entonces, ¿cuáles son otras etapas? No sé cuántas sean. Después de la acción donde la persona, hombre o mujer, ya busca la ayuda, ahora viene la parte del mantenimiento. ¿Sí? Esto es con las estrategias que él va a aprender, ya sea en el internamiento, con el terapeuta, de cómo mantenerse sin el consumo. ¿Sí? Entonces, ya está en otra etapa de mantenimiento donde debe en el día a día mantenerse sin consumo. Consumir. ¿Sí? Entonces va a aprender las estrategias, tanto de control interno y externo, ¿sí? Un cambio de pensamiento, ¿sí? De hábitos. De hábitos, de solución de problemas, de cómo gestionar sus emociones, sus pensamientos, sus sensaciones, cómo enfrentarse a lo externo, a las personas, ¿sí? a las situaciones y a los lugares que para él antes significaban el consumo. ¿Sí? Entonces, aprender estas estrategias, estas habilidades para mantenerse sin el consumo, que es el mantenimiento, porque en las enfermedades crónicas, como veamos en la sesión anterior, siempre está latente el riesgo de la recaída. ¿Sí? Entonces, no es que ya se curó porque tiene 5, 10, 7, 10 o 20 años, sino el consumo está en esa parte latente, del ¿no? mantenimiento, pero la recaída siempre está latente, como lo mirábamos en el primer programa, y hay una dependencia neurológica. Entonces, ya no es de que ya tengo 1 año, 5 años y ya me merezco, ¿no? Porque levantar esa primera o segunda copa o esa siguiente dosis puede desencadenar nuevamente a la recaída y llegar incluso a etapas anteriores, a la primera o a la segunda. Y yo creo que también aquí es importante incluir que hay situaciones o cambios que tienen que ser radicales, ¿no? O sea, a veces implica también la situación que vivimos con las parejas, ¿no? O que se viven en las relaciones de pareja. También hay parejas
que generan, como decíamos hace ratito, esta cuestión cíclica de círculos viciosos, que lo llamamos en psicología la codependencia, cuando algo está en el otro, ¿no? Que puede ser también una adicción a la comida, no nada más es una adicción al consumo de alguna sustancia. Digo, es como un poco más común hablar de eso, pero también hablamos de la adicción, A por ejemplo, conductas. a cualquier tipo de conducta, ¿no? Conocí yo una persona que él alimentaba a su pareja porque pues tenía celotipia y entonces decía que entre más gordita estaba, pues nadie la iba a ver. Entonces todo el tiempo la encerraba y le daba comida. Ajá, entonces, pues claro que esta persona pues aumentó 70 kilos más de peso. Entonces, igual hablamos de la situación en el consumo cuando la pareja, igual lo veíamos no solo con las mamás y con los vecinos, sino también con las parejas, ¿no? O sea, ay, te doy una cervecita para que ya te duermas, ¿no? Para que dejes de dar lata, como para que ya no estés aquí haciendo bronca. Y que bueno, que también forma parte hablábamos de estos cambios radicales y que forman parte del proceso de tratamiento y de la conciencia de la persona de qué es lo que lo llevó realmente al consumo, obviamente al hábito del consumo y a la situación que a veces pues sale de control, ¿no? Como hablamos de adicciones ya muy fuertes y muy complejas. Sí, ahí sería el tratamiento. Bueno, cada persona va a ser diferente y pueden ser muchas las causas del consumo. Claro. Si necesito algo, estoy llamando la atención, como lo mirábamos, qué necesidad tengo, como lo decíamos en el primer programa. Y entonces también la familia tiene que integrarse a un tratamiento. Y, y las sugerencias que yo hago y también parte de los tratamientos es que después del internamiento vayan a un grupo de autoayuda, ¿no? Y con su terapia, y con la terapia psicológica. Entonces, eso va a hacer que el paciente o esta persona que quiere salir de la adicción, pues encuentre esas herramientas que él necesita, ¿sí? Para mantenerse sin el consumo. Muchas veces lo quieren hacer solos, les puede funcionar, pero va a llegar el momento en que se van a encontrar una situación que no pueden manejar y vuelven al consumo. Por eso es el grupo de autoayuda, ¿sí? Va a ser siempre un sostén, ¿sí? Un grupo de narcóticos anónimos o un grupo de alcohólicos anónimos tradicional que lo pueden estar sosteniendo en esta situación del consumo de sustancias y también a la par con la terapia psicológica y con un proyecto de vida, ¿no? Hacer ejercicio, en el trabajo, la convivencia con la familia, la parte espiritual, eso es parte del tratamiento Sí, de los aspectos para del el ser humano que de consumo. alguna Ajá, sí, eso forma ya es de pues forma ya nos van externa, ya sosteniendo, ¿no? cuando puede ser con un tratamiento, me ha tocado conocer casos que se han mantenido sin el consumo, sin haber estado en un internamiento, o personas que están en internamiento, que después del internamiento han seguido un tratamiento y se han mantenido sin el consumo. Pero, como te digo, aquí depende mucho también de la persona, del individuo, qué tanto quiere hacer. Y se puede mantener por muchos años sin el consumo, pero siempre está latente el riesgo de la recaída. ¿Cuál es digo, esta es una pregunta como más para ti, ¿no? ¿Cuál es el asunto, como la situación de un paciente que marcó como esa parte de tu vida? Yo creo que hay muchas personas que marcan, bueno, nosotros que nos dedicamos a esto, como muchas situaciones también de uno mismo, ¿no? Y que aquí hay que tener mucho cuidado. Y no me refiero a eso, sino cuál fue esta persona o esta situación que te llevó a ti como a querer buscar más, o cómo es que tú llegaste a dedicarte a esto, o sea, a enfocarte a este tema de las adicciones. ¿Qué crees que te llevó ahí? Bueno, yo cuando estuve trabajando en San Francisco del Rincón, ¿sí? En un programa que se trabajaba con los chavos banda, en el cual esta parte de tanto en León como en San Francisco, estuve participando en esos programas, donde se iba a las esquinas, cuando todavía se podía ir a las esquinas con los muchachos, con las bandas, Sí. a dar esta Intervención, ¿no? intervenciones, ¿no? Eran 10 sesiones donde se hablaba del proyecto de vida, de autoestima, de lo que realmente yo digo que a la persona
lo va a alejar del consumo. ¿Sí? Ujú. Si hablamos de la vez anterior que hablábamos de las consecuencias del consumo, eso me puede inhibir. Ujú. Decir, no quiero hacerlo, pero ¿cómo le hago para no Claro. hacerlo? Que es lo estamos hablando ahora del tratamiento, ¿sí? Y de lo que cada terapeuta, con su preparación, le dé al paciente para que se mantenga sin el consumo. Entonces, eso me llevó a decir, yo quiero trabajar en esta parte De de las las adicciones. adicciones. ¿Y hubo algún caso que dijiste, o sea, es necesario que hagamos algo como profesionales? O sea, ¿hubo alguna situación que marcó esa parte de dedicarte a esto? ¿O fue como la situación en general, no? Porque el trabajo de las bandas también es un trabajo, híjole, riesgoso, porque Ujú, implica integrarte, ¿no? O sea, saber si es un grupo consolidado, si es un grupo, ujú, aislado, si solo se juntan para ciertas actividades. O ujú. sea, ¿hubo algo que tú observaste ahí que te dijo: "Bueno, pues órale, vas"? Eh, También, trabajando en estas instancias, yo iba también a las escuelas, a las Mm, primarias, en el que ver a un niño, ¿sí? A un niño con su inocencia, con sus características, cómo verlo años después, drogado, sí, ¿no? claro. Porque en ese entorno en el que yo trabajaba, y ahora me los he encontrado, trabajé ahí como hace más de 10 años, ¿no? Entonces, aquellos niños Ya crecieron. de la primaria, ¿sí? Que tenían 9, 10, 11 años, que iban en cuarto, quinto y sexto, me los encuentro 10 años Ujú, después 21, en un anexo, 20, claro. ¿no? Entonces, esa parte me llevó a decir, voy a trabajar tanto en la parte preventiva como en la intervención, ¿no? O sea, Ujú, cómo una vida puede cambiar, ¿sí? O sea, exacto. cómo dar un brinco de ese niño, eh, vamos a decir, inocente, con las características de un niño, o sea, cómo tiempo después, cómo su vida puede cambiar, o sea, Ujú, en su vida, en su pensamiento algún día pensó que iba a estar así. Entonces, es decir, es ayudar a esas personas, ¿sí? Y a sus familias a que generen ese cambio y bienestar. Pues hay casos que me han marcado, por ejemplo, y que me han alentado a seguir con esto, los pacientes que he tenido, ujú, ¿sí? Y que se han mantenido en el tiempo sin el consumo, ¿no? Es donde ujú. digo, o sea, sí funciona. Sí se puede. Sí se puede cuando ellos quieren y como dicen en los anexos, déjate guiar, ¿sí? Pueden lograr muchas cosas, ¿no? Y Ujú. ya tengo 10 años colaborando en centros de rehabilitación, uno específicamente en San Francisco del Rincón, ¿sí? En Nueva Flor, que ya cumplió 8 años, yo empecé junto Con ese con ese proyecto. internamiento, ¿sí? Ya cumplieron 8 años, ¿sí? Se mantienen Ujú, y sigo trabajando allí, ¿por qué? Porque tratan de hacer bien las cosas, ¿sí? O ujú. sea, regularse, estar siempre con revisiones en COFEPRIS, Secretaría de Salud, con su médico, con el psicólogo, capacitar a su Personal, personal, ¿no? El respeto también por las familias y también claro. por los internos, ¿no? En el que Claro, no porque debe haber golpes para que por los chicos supuesto. tienen ahí pues sus reglas, ¿no? Y que formó parte también de una cultura en algún momento, ¿no? O sea, lamentablemente, o sea, fuimos una cultura en algún momento de violencia. Seguimos siendo Ujú, muchos tipos de violencia que van modificándose, ¿no? Ahora vemos la violencia desde otros lugares, pero también es importante, como hemos avanzado lamentablemente en las violencias, ¿no? ujú, Lejos de retroceder, creo que ahora ya vamos sumando más violencias. Pero también considero esta parte muy valiosa, ¿no? De que el que ayuda también puede mirar desde otro lugar y puede permitirse esa sensibilidad ujú, de realmente mirar al otro. Como decíamos en algún momento que trabajé con los gobiernos, decir, las personas no son números, o sea, las personas no son estadísticas, las personas son individualidades y esa individualidad viene de un entorno familiar, personal, escolar, social, y que también nosotros, los que formamos parte de esa sociedad, también necesitamos estar ocupados de ir cuidando el entorno en donde vivimos, ¿no?
Ir hablando de las cosas que creo que ahora son más complejo de hablar, ¿no? Que es hablar de las adicciones que en muchos momentos están ocultos. Hay personas que beben solos en su casa, o que beben acompañados, ¿no? Pero que finalmente hablamos de situaciones muy complejas. Y bueno, no quiero quitarte la otra parte de que nos estabas hablando de todas estas etapas. Regresemos ahí. Bueno, la etapa es la de mantenimiento y se llama prevención de la recaída. ¿Sí? Prevención de la recaída, en el que el paciente pues tiene que mantenerse pues día a día sin el consumo. Sí, como también a través de estas acciones que decías, hacer ejercicio, alimentarse adecuadamente, ¿no? Sí, buscar también algo que hacer, ¿no? Un cambio en su vida, un proyecto de vida. ¿Sí? Su proyecto de vida va a ser que me lo va a alejar del consumo de sustancias y también con este aprendizaje de las habilidades para enfrentarse tanto a las situaciones internas, en la gestión de sus pensamientos, sensaciones y emociones, ¿sí? Que antes lo llevaban al consumo, ahora cómo voy a gestionarlo para no consumir y resolver de manera diferente lo que pienso, lo que siento, ¿sí? Y mis emociones y también la parte externa, ¿no? Cómo voy a enfrentar a esas personas, ¿sí? Que para mí significan el consumo, el amigo, el primo, el compadre, a veces hasta el papá, ¿sí? Cómo ahora yo con mis recursos voy a poder reaccionar o responder a esas invitaciones al consumo, ¿sí? A esos lugares a donde yo iba, que representaban el consumo, la fiesta, la casa del tío, la cancha de fútbol, ¿sí? O a la cantina, decir, ya no voy a pararme allí, ¿no? Entonces, a lo mejor no es la cantina, pero es la fábrica, ¿sí? Es el trabajo, el taller, la oficina, y cómo ahora sin salirme de trabajar de allí, cómo ahora yo voy a enfrentarme, ¿sí? A ese ambiente para responder diferente y no consumir, ¿sí? O a las situaciones, ¿no? A una pelea, a la muerte de un familiar, a una separación, a una fiesta, no solamente de coraje y de tristeza, sino también de alegría, ¿sí? Una fiesta muy alegre, pues el consumo. Entonces ahora, ¿cómo mantenerme alegre pero sin consumo? Entonces son algunas de las estrategias que puedo usar terapeutas para dar esas habilidades, ¿sí? Para prevenir el consumo de las sustancias y mantenerse sin el consumo. Sí, ¿no? Claro. Y esta parte también el programa AA son los que van a dar ese mantenimiento y también a un grupo en León, el Cuarta Dimensión de Alcohólicos Anónimos, en su aniversario, ¿sí? Que fue hace 2 semanas, es la segunda vez que me invitan a participar desde la parte de la psicología, las situaciones de las adicciones. Entonces, eso es la pregunta que tú me hacías, que es lo que me anima a continuar, pues es eso, ¿no? Donde reconocen el trabajo pues, de los terapeutas, de la psicología, en el que es un apoyo para tanto la familia como a las personas que quieren salir adelante, de que sí hay resultados cuando ellos quieren. Forma parte de este equipo multidisciplinario que también sostiene, ¿no? Exactamente. No sé si falte alguna etapa de compartir. No, el mantenimiento y la prevención de la recaída y la recaída. ¿Sí? La recaída es cuando después de 2, 3, 4, 5 meses, 2, 3, 4, 5 años, vuelven al consumo. Cuando vuelven a consumir es romper la abstinencia. Entonces, en el mantenimiento es mantener la abstinencia, eso es no consumir. Sí. Cuando vuelvo a consumir una dosis, por pequeña que sea, una copa, por pequeña que sea, ¿no? Sí, ahí rompo la abstinencia. Entonces hablamos en el primer programa de la dependencia neurológica, ¿no? Entonces ya como mi cerebro, ¿sí? O mis neuronas están dependientes de esa sustancia, entonces, ¿sí? Puede venir una recaída, ¿sí? Porque también hay casos de personas que tienen 10, 15 años o sin drogarse, sin beber, y vuelven a consumir. Y van otra vez para atrás a esas primeras etapas, ¿no? Esa es la recaída. Recaída no es volví a tomar, esa es rompí la abstinencia. La recaída es cuando voy a regresar otra vez esos problemas familiares, económicos y laborales.
Y eso es algo bien fuerte también para las personas poder confrontarlo, ¿no? Confrontarse con, pues, que también somos débiles, ¿no? Y Ujú, que también está esa parte en nosotros, ¿no? Esa sombra que llamaba Jung, que está ahí presente ujú, y que de nosotros depende poderla, realmente como calmar a la fiera que está ahí, porque, ujú, bueno, cada uno de nosotros tiene la propia, ¿no? claro. Entonces, es importante también descubrirla, que también puede ser esta sombra de la adicción, ¿no? La que va consumiendo, no que no exista, sino que está ahí como una sombra que de alguna forma envuelve al ser, ¿no? A la emoción, al pensamiento, a las acciones que van también como destruyendo y deconstruyendo lo que está alrededor. Entonces, a mí me parece muy valioso esto, Ricardo. Algo que yo no te haya preguntado y que a ti te gustaría poder compartir con la gente que nos escucha. Que los tratamientos sí funcionan, o sea, sí funcionan, solamente, pues, hay que hacerlos funcionar, ¿no? Ujú, Yo les digo a los muchachos con los que trabajo, si todos hacemos lo que nos corresponde, todo va a salir bien. Tu familia está haciendo lo que le toca. ujú. El internamiento está haciendo lo que le toca, ¿sí? Los que colaboran, la parte espiritual, los Ujú. hermanos o los sacerdotes o los que vayan, Las monjas, ¿no? También. que vayan a esos lugares, la parte espiritual, están haciendo su parte y funciona. Los de INAEVA también que van a los Ujú. que no han terminado su primaria y secundaria, Que ¿sí? son un apoyo Quieren también un para apoyo también para ese proyecto de exacto. vida, ¿no? Es Todo, muy sí, todo, valioso, ajá, sí. pero para que eso funcione tú tienes que hacer lo que te toca. Sí, Ujú, todos los demás que te comenté, hacemos lo que nos toca, pero tú no haces lo que te toca, no va a funcionar. ujú, Entonces, el hombre, la mujer, el muchacho con esa problemática en la decisión está salir adelante. ¿Es fácil? No, no lo es, ujú. pero sí se puede, teniendo esa voluntad y querer salir adelante y adherirme a un tratamiento, ¿sí? Y salir adelante, sí, Es posible, sí es posible, claro ¿no? que sí. O Y sea, que bueno, para que porque la sí, familia claro, no pierda la la fe, ¿no? fe. Porque esta charla quizás es como para esa familia que tiene un problema, que no pierda la fe, Mm. ¿sí? Y sobre todo, más, bueno, yo agregaría aquí la acción, ¿no? O sea, Ujú, que no pierdas seguir trabajando, porque recordemos que la adicción, o sea, es un síntoma de algo que está permeando ahí, ujú, ¿no? Inclusive también ahorita la facilidad con la que inclusive un niño puede conseguir una droga, ¿no? ujú, Antes yo me acuerdo que cuando yo estaba como en la secundaria decía que vendían dulces con droga fuera de las escuelas. Yo nunca supe si era verdad, ujú, no, nunca supe que porque los regalaban y cosas así. Entonces, pues nos prevenían desde el miedo, ¿no? Yo ujú. creo que ahora es muy importante prevenir desde la información, o Ujú. sea, desde la información adecuada, ¿no? O sea, ¿qué crees que elementos tenga que tener un niño para identificar el hecho del no consumo? Un niño, un Eh, adolescente, pues. bueno, número uno, el autocuidado, ¿no? El Ujú, autocuidado de mi persona, lo que saber qué es bueno y qué es malo, lo correcto, lo incorrecto, ¿sí? Lo que te decía, cómo voy a prevenir desde una buena autoestima, un buen autocuidado, saber lo sano, lo que no es sano, desde ahí estamos previniendo un consumo. ujú, Le podemos hablar al chico, a la niña de las drogas, los tipos de drogas y las consecuencias, ujú, ¿sí? Que eso a muchos padres de familia les puede dar miedo, ujú. ¿sí? Pero yo creo que entre más informados estemos, mejores decisiones vamos a tomar, ¿sí? Claro. Entonces, si le escondemos esa información al niño, alguien más se lo va a dar, ¿sí? O sea, lo que lo va a escuchar, lo va a escuchar, ¿sí? Pero de personas que no son las más idóneas para que escuche ese tipo de temas. Y sobre todo Entonces, cuando los padres consumen, que no son, un problema de adicciones, pero consumen algún tipo, no sé, de cerveza, vino, etcétera, ujú, y que los niños preguntan, ¿no? ¿Por qué tomas eso, no? Así, no, tú no lo debes de tomar porque eso es dañino para los niños. Y entonces el niño dice, ¿y por qué lo tomas tú? ¿No? Y tú, como también saber qué responderles, que los papás estemos realmente informados de qué información vamos a darle ujú, al niño con respecto al consumo sobre todo, me refiero a las drogas legales, ¿no? Que en este país son, hasta ahora que yo sepa, el alcohol y el cigarro. Y también, pues, que los vapes, ¿no?
esto se me pasó a preguntarte, pero que los vapes también son dañinos para la salud, ¿no? Mucha gente dice, no, porque no entra, pero bueno, tú aquí eres el más experto y entonces decir, bueno, también esto puede provocar, inclusive en las mujeres embarazadas, porque ahora se está dando en jóvenes embarazadas el consumo de vapes y que eso también me parece pues muy grave, ¿no? Y que también es importante que la gente tenga esa información de que sí es dañino, de que sí causa un problema Claro. y de que obviamente nosotros los adultos somos los responsables de informarle a nuestros hijos la información verídica y bueno, por eso hay que investigar. Ahora ya, afortunadamente, hay muchas fuentes de información a donde podemos acudir los padres de familia, igual acudir con algún terapeuta, que estamos aquí a la orden, y que cómo poder hablarle a nuestros hijos sobre un tema tan importante como el de las adicciones, como el de las situaciones que viven también nuestros hijos en nuestra familia, ¿no? Sí, con la información para que el padre de familia pueda platicar con sus hijos de esos temas que son importantes y que van a dar, ya sea a tener un buen proyecto de vida o ese proyecto de vida se Claro. vaya por los suelos por algún tipo de consumo, ¿no? Muy Entonces, bien. y el papá debe estar preparado para platicar de la sexualidad, de las adicciones, de muchos Del temas. bullying, ¿no? Sí, o sea, de la violencia en el noviazgo, de muchos temas Ujú, que el chico debe de escucharlo de sus padres, claro, ¿sí? Pero el papá tiene que estar por informado, ¿sí? supuesto, Para dar la información adecuada adecuada. a los niños, ¿no? Ujú. Y bueno, nosotros los profesionistas estamos obligados, ¿no? A hacerlo de alguna forma. Bueno, Ricardo, una frase con la que quieras concluir este, este programa y bueno, un mensaje que quieras enviarle aquí a la gente que nos escucha y bueno, porque ya estamos cerrando este Ujú. 2025. Una frase, bueno, de acuerdo a tus programas, ya todos los terapeutas, psicólogos, especialistas que han colaborado contigo, ¿qué nos dan? Información, Ujú, ¿sí? Y entonces toda esa información, yo digo que una persona informada y preparada siempre va a tomar mejores mejores decisiones. decisiones. Entonces hay que ver los programas, ¿sí? Todos los programas que nos enseñan, que nos Ujú, informan, que nos preparan, ¿sí? ujú. Entonces, entre más preparado estás, mejores decisiones vamos a tomar. Y bueno, es por último programa del año, muchas gracias. No, al Sí, contrario, también para todas las encantada. personas que nos ven, familias, amigos, que tengan muy bonita Navidad, un cierre de año también muy bueno y también un inicio de año 2026 también lleno de salud y de abundancia. Ay, muchas gracias, Ricardo. Yo estoy realmente muy agradecida contigo por tu tiempo, por la oportunidad que nos das y nos compartes, ¿no? Compartes con la gente que nos escucha, que nos va a escuchar y que va a compartir este programa. A alguien le va a servir, ¿no? O sea, como decías bien, la información siempre es muy buena, ¿no? Y más cuando viene de gente que se ha dedicado, pues, al estudio, a la investigación, al trabajo, que es creo que la parte pues más importante y cuando lo hacemos realmente pues desde ese deseo de ayudar, ¿no? O sea, y eso me parece algo muy valioso. Te agradezco profundamente el que hayas estado aquí, pues cerrando el año, nos tocó cerrar con friito, pero bueno, acuérdense de un cafecito calientito, de un atole, un tamal, que bueno, se vale un día nada más, porque Sí, luego vamos a un llegar en enero, ponche. un ponchecito, y si no, vamos a llegar en enero echándole más abdominales. Agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo para ver nuestros programas, a lo mejor no completos, pero de poco a poquito, y que eso me parece muy valioso. Y que bueno, que la gente que invitamos aquí a este programa, pues es gente que se ha dedicado durante mucho tiempo al trabajo terapéutico, muchos de ellos hacen investigación. Quiero compartirles que el psicólogo Jorge, psicoanalista Jorge Núñez, va a estar en México el día 16 de enero en la presentación de su libro en el Instituto Nezahualcóyotl, psicoanalítico de Nezahualcóyotl, a las 6 de la tarde. Y bueno, ojalá que la gente que nos ve en México pues pueda ir. Es muy valiosa la información que nos va a compartir Jorge. Y bueno, ojalá que podamos hacer algo muy pronto, Jorge. Sé que también
también nos ves. Y a toda la gente que está del otro lado, a Alex, que siempre está aquí al pie del cañón, de iluminador, de técnico y de todo, pues agradecidísima con Alex, porque, bueno, sin él no podríamos hacer esto, yo no conozco nada de eso, entonces él es el que hace la otra parte y, bueno, hacemos juntos aquí un equipo para ustedes y para llevarles a ustedes, pues, a la gente valiosa que nos puede compartir cosas muy valiosas. Entonces, desde mi corazón y desde el corazón de Gatos de Tejado queremos agradecerte el favor de tu atención, que estás aquí al pendiente de nuestro programa. Y bueno, para el siguiente año tenemos cosas bastante interesantes que vamos a compartir en breve contigo. Esté pendiente de nuestra página en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y bueno, pues ahí estamos en todos lados. Entonces, pues ojalá por ahí también puedas compartir, ayudarnos a compartir, a suscribirte a nuestro canal en YouTube y que bueno, pues que lo más valioso es eso, poder compartir la vida con otros y bueno, siempre agradecidos con Gracias. la gente que está con nosotros. Muchas gracias, Gracias, Ricardo. Ángela. Y bueno, pues esperemos cerrar este año con la bendición de seguir vivos. Hay mucha gente que se adelantó en este año y bueno, un abrazo fraterno para todas las personas que perdieron a alguien y que sepan que no están solos, que siempre hay alguien que ahí que nos puede acompañar y sostener durante un ratito en lo que nos... Vámonos a la posada.